Aquí lo saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Les recordamos que somos una organización sin fines de lucro, no gubernamental, 100% voluntaria, cuya misión es educar, promover y celebrar la cultura salvadoreña y salvadoreña norteamericana, aquí y en todos lados. Y para nosotros es un verdadero placer esta noche tener de nuevo al doctor Héctor Lindo Fuentes, profesor emeritus de la Universidad de Fordham en Nueva York. El doctor Lindo ha sido uno de los historiadores más importantes del país, que nos trae todo el tiempo historias y remembranzas de cómo ha sido y cómo se ha desarrollado la sociedad salvadoreña en todos los ámbitos en términos de movimientos sociales, personajes, influencias externas e internas. Y ahora nos va a dar el gustazo de ver qué es lo que estaba pasando en el mes de febrero del 1821, 1921 y 2021. Gracias, doctor Lindo, por estar con nosotros. Siempre un placer tenerlo. Bueno, muchísimas gracias, doctora Noltenius, por esa presentación. Y vamos a ver si los problemas técnicos no nos superan. Vamos a tratar de compartir aquí esta presentación. Ok. Entonces, hoy vamos a retomar ese recorrido del Bicentenario que habíamos empezado en enero. Y hablamos sobre enero de 1821, enero 1921, enero 2021. Hoy vamos a hacer lo mismo con febrero. Vamos a empezar entonces con febrero de 1821. Aquí les estoy mostrando yo un mapa de el virreinato de la Nueva España. La Capitanía General de Guatemala era parte del virreinato de la Nueva España. Es este territorio que ven ustedes aquí en rosado. Y vamos a ver qué es lo que estaba ocurriendo en esta parte del mundo. Vamos a ir a Guatemala, a la capital de la Capitanía General. Esta es una escena que fue dibujada pocos años después de la independencia, o sea que es muy cerca del tiempo sobre el que estamos hablando. Estamos en la capital de la Capitanía General de Guatemala. En aquella época había dos periódicos principales. Uno se llamaba El Amigo de la Patria y el director era José Cecilio del Valle. Y el otro era el editor constitucional que dirigía Pedro Molina. Estos dos personajes eran algunos de los intelectuales más importantes de la época. Habían sido formados en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que era realmente un centro intelectual muy interesante, donde se discutían las ideas más avanzadas de Europa, las ideas de la Ilustración. Estos eran intelectuales serios. José Cecilio del Valle se carteaba con algunos de los filósofos más importantes en Inglaterra, por ejemplo. Él se carteaba con Jeremy Bentham. Entonces, el trabajo de estos dos intelectuales en sus periódicos nos sirve de fuente importante para estudiar el periodo. Veamos qué decía El Amigo de la Patria, el periódico de José Cecilio del Valle, en febrero de 1821, el 10 de febrero. Uno de los artículos en el periódico decía: la nación española presenta al mundo entero el espectáculo más hermoso y el ejemplo más sublime de sabiduría y moderación que han visto los siglos. Su insurrección contra el poder arbitrario ha demostrado del modo más evidente que los pueblos pueden aspirar a ser libres. La necesidad de remediar males y abusos intolerables es quien guía sus generosos pasos hacia la libertad. ¿A qué se está refiriendo esto? Que la nación española
y su insurrección contra el poder arbitrario. Estamos en febrero de 1821. Todavía somos parte de la nación española en alguna medida. Bueno, se están refiriendo a la insurrección, a un golpe militar realmente en contra del rey Fernando VII para forzarlo a que vuelva a aceptar la constitución de la monarquía española de 1812. Para darles un poquito de contexto, el rey Fernando VII estuvo en exilio durante la ocupación francesa de España y regresó en 1814. Y al regresar, él rechazó la Constitución española porque él sentía que le iba a impedir ser un soberano absoluto. Le impedía las arbitrariedades de ser el rey que hacía todo lo que le parecía. Esta idea de una constitución es algo bastante reciente. Las constituciones eran una figura política que se había desarrollado en las 2 décadas anteriores. La primera constitución fue la de Estados Unidos, que se firmó en 1789, y la segunda fue la francesa de 1791. Estas constituciones como que diseñan la estructura del sistema político, además enumeran los derechos de las personas. Por ejemplo, la Constitución francesa tenía una declaración de los derechos del hombre, que es como el comienzo de esa codificación precisa de los derechos humanos. Todo este discurso de derechos humanos viene de esta declaración de los derechos del hombre y el ciudadano que aparece en la Constitución francesa. Entonces tenemos que hay un movimiento de crear constituciones para diseñar la estructura política de los países, la institucionalidad política de los países. Esta idea viene de Montesquieu, un filósofo francés que se preparó toda su vida para tratar de comprender qué sistemas políticos iban a ser los que iban a controlar el poder excesivo de los monarcas. Él viajó por toda Europa, él vivió un tiempo en Inglaterra y uno de sus intereses principales era comprender qué sistema podría controlar, evitar los abusos, las arbitrariedades de los poderosos y garantizar las libertades de las personas comunes y corrientes. Y él escribió este libro, El espíritu de las leyes, que le muestro aquí la primera edición en español. Y ahí describió que el mejor sistema era uno en el que había 3 poderes, los 3 poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Eso le suena muy familiar porque esta idea es muy vigente todavía, sigue igual. Y la idea es que estos 3 poderes independientes los unos de los otros se iban a chequear, iban a evitar que el otro cometiera abusos, que en la medida que fueran independientes el uno del otro, iban a ser contrapesos el uno del otro. Entonces, estas son las ideas de Montesquieu que van a ser plasmadas en las constituciones de Estados Unidos, de Francia y de España. Ahora, la Constitución española y estas otras constituciones también tienen también un apartado especial para la libertad de prensa, porque se pensaba que la libertad de imprenta, la libertad de prensa, iba a ayudar a garantizar que los poderosos no fueran demasiado poderosos. Uno de los pensadores de la época, Lord Acton, decía que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esta era una de las cosas que preocupaban a los pensadores de la época. Y la libertad de prensa ponía freno a el poder excesivo de cualquier gobernante. Entonces, el artículo 371 de la Constitución de la Monarquía Española decía: todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación. Esta es una parte importante de ese diseño institucional. Ahora, José
Cecilio del Valle, que leía todos estos documentos, él se mantenía muy informado acerca de esta temática, escribió extensamente sobre la libertad de prensa. En sus escritos políticos dice, y aquí les he subrayado una parte de los escritos políticos, dice: ¿cómo se ha conservado la tiranía en todos los tiempos y en todos los pueblos? Por la esclavitud de la imprenta. Él nos está diciendo que para que se conserve la tiranía, para que los tiranos puedan oprimir al pueblo, tienen que oprimir también a la prensa, a la imprenta. Por otro lado, ¿cómo se ha destruido la tiranía? Por la libertad de imprenta. La libertad de imprenta es un instrumento importantísimo para evitar que exista la tiranía. Entonces tenemos que estas ideas de la Constitución, de la libertad de imprenta, son ideas que en febrero de 1821 eran muy importantes para estos intelectuales de la colonia. Esta frase de José Cecilio del Valle es algo que vale la pena recordar, tal vez algunos de ustedes la puedan apuntar. Entonces tenemos que una de las preocupaciones de estos próceres de la independencia es cómo poner límites a los poderosos. Ahora pasamos a otro tema que les sorprenderá un poco, el de la salud pública. Regresemos a estos dos intelectuales educados en la Universidad de San Carlos. Ambos se distinguieron muchísimo, pero José Cecilio del Valle se distinguió por sus estudios en las ciencias sociales. Él estudió economía, él estudiaba las ciencias políticas de la época y estaba muy bien informado. Pedro Molina, por su lado, él estudiaba las ciencias naturales. Él era un científico. Él era un científico que se había destacado sobre todo en las campañas de vacunación. Aquí tengo un documento del Archivo de Indias, se encuentra en el Archivo de Indias, un documento de 1803, en el que el presidente de la Audiencia de Guatemala escribe a las autoridades en España hablando sobre los estragos de viruela, que está muy expuesto el reino, y solicita vacuna. Estas vacunas que venían de España, que eran pues una innovación realmente grande, la vacuna de Jenner era bastante reciente, que se había encontrado en Inglaterra. Esta era la principal política de salud de la época y Pedro Molina ganó una gran reputación organizando campañas en contra de la viruela. Lo que le daba estatura política a Pedro Molina era su papel en la salud pública. Él dirigió campañas de vacunación y para 1819 estuvo a cargo del protomedicato. El protomedicato era la entidad encargada de políticas de salud pública en la época colonial. Así tenemos que había una relación entre política y tema de salud pública. En este caso, el prestigio, la legitimidad de Pedro Molina se derivaba en gran parte de su actuación como científico en temas de salud pública. Ahora vamos a pasar al tercer tema que me interesa desarrollar, acontecimientos externos. Regresamos aquí al virreinato de la Nueva España, vamos a regresar a la Capitanía General, pero esta vez vamos a ir a Comayagua, lo que es ahora Honduras. Encontramos que en Honduras, el gobernador de Honduras, Joaquín Lindo, escribe en febrero de 1821 a las autoridades en España sobre las actividades que se deben de llevar a cabo para evitar la independencia de América. Ustedes se recordarán que en enero, yo les dije que en enero de 1821, la gente en Centroamérica, en la Capitanía General, no estaba muy preocupada del tema de la independencia. Ellos estaban preocupados sobre las elecciones del momento. Pero ahora se empiezan a preocupar de la independencia de América. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué este señor gobernador de Honduras quiere ver cómo se puede evitar esa independencia de América? Pues regresamos al mapa
del virreinato de la Nueva España y vamos a ver lo que está ocurriendo en México. De paso, quiero que le presten atención a este mapa de México y ven cómo el mapa de México llega hasta la Alta California, hasta donde está ahora California, donde está Nuevo México, donde está Texas. México, la parte de la Nueva España, la parte norte de la Nueva España, es ahora en gran parte los Estados Unidos. En 1848 México perdió la mitad de su territorio, pero eso como un detalle histórico para recordarles. Pues bien, en México hubo un acontecimiento muy interesante el 24 de febrero de 1821, que es lo que va a estimular esa reacción de Joaquín Lindo. El coronel Agustín de Iturbide, que era un militar cercano a la corona española, publicó el Plan de Iguala, que era un plan de independencia, pero un plan de independencia muy moderado que ofrecía 3 garantías. Se conoce como el Plan de las 3 garantías. Una de las garantías es que se va a conservar la religión católica. La siguiente es que se va a garantizar la independencia de la Nueva España, y el tercero, que va a haber unidad entre todos los grupos que han luchado por la independencia. Ahora, lo que hay de nuevo en este plan de Iturbide es que es un plan muy moderado que puede atraer el apoyo de diferentes grupos que han estado muy desunidos. Entonces, por primera vez, este movimiento independentista en México se convierte en algo muy posible. Esto es algo que tiene mucha viabilidad. Entonces, los centroamericanos empiezan a cambiar sus cálculos políticos, porque la pregunta es, ¿qué pasa si se independiza México? Esto ya se ve cerca, esto ya se ve que ahí hay un proyecto muy viable, la posibilidad de esta coalición que llegue al poder. Entonces, los acontecimientos en México han cambiado la ecuación política en Centroamérica. Algo que ocurre fuera de Centroamérica va a tener un impacto en el futuro de Centroamérica. Entonces, para concluir un poco sobre los principales temas que observamos en febrero de 1821, regresamos a la capital de Guatemala y vemos qué es lo que está pensando la gente en las calles de Guatemala. Están pensando que hay que ponerle límites a los poderosos, que las vacunas le dan una especie de legitimidad a actores políticos y que acciones que tienen lugar fuera de Centroamérica son importantes para los centroamericanos. Pues la falta de seriedad de la forma en que he resumido yo esta conclusión, espero que no los distraiga del hecho de que estos sí son temas realmente muy serios. Entonces, hemos visto estas 3 preocupaciones en 1821. Vamos a ver qué eco van a tener en febrero de 1921. Ahora vamos a El Salvador. El Salvador ya es un país separado. Vamos a la capital, a San Salvador, una calle con calles adoquinadas, pero ya hay energía eléctrica, como ven ustedes por los postes, ya hay teléfonos, ya está el Palacio Nacional, ya hay algo reconocible. Vamos a ver primero el impacto externo, que es lo primero que sintieron los salvadoreños en 1921. Esta es una noticia del New York Times, el 3 de febrero de 1921. Miren lo que dice. 160,000 desempleados en la zona de Detroit. Y esta no es una noticia aislada. Había muchas noticias de este tipo en el New York Times de la época, en febrero de 1921. ¿Por qué? Porque hay una recesión económica en Estados Unidos. Esta gráfica describe el comportamiento del Dow Jones Industrial Average, el comportamiento de la Bolsa de Valores de Nueva York. Y aquí ven ustedes que el valor promedio de las acciones en 1921 ha bajado precipitadamente. Entonces, el país que está comprando la mayor cantidad de café salvadoreño está en un declive económico rápido. Quiere decir que El Salvador no puede vender café o vende muy poco. Y como el gobierno dependía de los impuestos al comercio internacional para sus ingresos, los ingresos del gobierno han bajado precipitadamente. Hay una crisis económica en El Salvador.
Crisis económica que se ve agravada además por el hecho de que los gobiernos han sido como bastante imprudentes. El año anterior se gastó muchísimo dinero para repeler una invasión de Arturo Araujo y el gobierno también había gastado mucho dinero en la elección presidencial, porque un hábito que existía en aquella época, y quizá no en la única época donde existía, el partido en el poder usaba dineros del Estado para promover sus intereses políticos. Entonces, tenemos un anuncio en febrero de 1921 en el diario oficial con una noticia que parece como muy burocrática, pero que realmente esconde una verdadera tragedia. Es la noticia de los pagos en tesorería correspondientes al mes de noviembre de 1920. Este anuncio le dice a los empleados de El Salvador que lo que ganaron en noviembre de 1920 lo van a poder cobrar en marzo de 1921. El 8 de marzo, las pensiones civiles y militares. El 9 de marzo, el personal de las escuelas, la Escuela de Artes Gráficas. El 10 de marzo, el Observatorio Nacional, la Corte Suprema de Justicia. El 11 de marzo, los telégrafos y así sucesivamente. Estas son personas que no han recibido ingresos en 4 meses y que van a seguir sin recibir ingresos. Esta es gente que no tiene dinero para salir a comprar ropa, para salir a comprar zapatos, para pagar el alquiler, que está comprando la comida en crédito. Entonces hay un efecto multiplicador de este problema económico. Además, esta penuria económica invitaba a corrupción. La tesorería les daba a estos empleados unos vales y ellos guardaban los vales para luego cobrarlos en marzo o cuando les tocaba. Pero había coyotes inescrupulosos que se paseaban alrededor de las oficinas de gobierno e iban a comprarle los vales, pero se los compraban a descuento, a veces hasta por mitad de precio. Entonces puede ser que uno era telegrafista, tenía el vale por 100 colones para cobrar dentro del próximo mes, pero estaba desesperado por dinero. Entonces lo vendía a mitad de precio. Y estos coyotes luego iban a la tesorería y recibían el monto completo. Y muchos de estos eran vinculados al gobierno de Jorge Meléndez, inclusive parientes del presidente. Entonces, era una situación muy trágica, que además creaba una gran situación de descontento. Entonces, esta es una época en que hay mucho descontento social. Los obreros, los artesanos se están organizando y en febrero se producen las primeras huelgas de zapateros. Y fueron de las primeras huelgas importantes que hubo en El Salvador. Deben ustedes recordar que habían pasado muy pocos años de la Revolución Mexicana y de la Revolución Rusa, que son acontecimientos que sintieron que los obreros se sintieran muy empoderados para reclamar sus derechos, una forma de organización nueva. Entonces tenemos una situación de penuria económica y obreros que se están organizando. Esto nos lleva a finales de mes. La prensa tiene una noticia. La numerosa manifestación de anoche nos dio a conocer el desagrado que ha producido la desmonetización de la plata. La desmonetización de la plata, ¿qué es eso? Bueno, resulta que 2 años antes, en 1919, el gobierno, para mantenerse al día con las actividades financieras internacionales, había decidido convertir la moneda salvadoreña al patrón oro puro y había dictado unos pasos para renovar toda la política monetaria de El Salvador, y entre esos pasos estaba que se iban a desfasar las moneditas de plata anteriores. Y esto le había tocado el turno en febrero de 1921 a la moneda circulante de plata. Ahora bien, esto significaba que para la gente que tenía guardadas moneditas de plata como las que le muestro en este slide, perdían todos sus ahorros. Ancianos, por ejemplo, que tenían sus alcancías llenas de moneditas de plata, que pensaban que tenían ahí dinero suficiente para comer, ya no lo tenían. Entonces esto causó una ira
tremenda. El lunes siguiente, después de esta noticia, sí, iba a haber una manifestación de las señoras del mercado, que había convocado las señoras del mercado. De hecho, ellas en aquella época se llamaban a sí mismas obreras del mercado. El 28 de febrero fue la famosa manifestación de las señoras del mercado, que degeneró en motines, se convirtió en algo muy violento. Ellas fueron, y con todos los que las acompañaban, fueron al Palacio Nacional y prácticamente que tuvieron de rehenes a los diputados hasta que cambiaron la ley. Fueron a la casa del Ministerio de Hacienda, del ministro de Hacienda, don José Esperanza Suárez, apedrearon la casa. Don José Esperanza Suárez, temiendo por su vida, tuvo que escaparse, se fue a Guatemala. Fue una cosa muy violenta, hubo muertos, heridos. La cifra oficial era de 6 policías muertos y 4 manifestantes heridos, pero el enviado de Estados Unidos decía que eso no era así, que había muchos más civiles muertos y que realmente la matanzanga había sido algo muy serio. El gobierno había lanzado a la policía armada en contra de los manifestantes. Entonces, esta fue una situación sumamente seria. Esto nos lleva a el tema de la libertad de prensa. Al día siguiente, ven ustedes la fecha aquí de la prensa, 28 de febrero, el gobierno decretó estado de sitio. Ya las garantías que ofrecía la Constitución se suspendían, incluyendo la libertad de prensa. Aquí tenemos una carta que me encontré en el Archivo Nacional de el ministro de Gobernación, don Baltasar Estupiñán, al escritor Arturo Ambrogi, en que le dice que, estando la República en estado de sitio, este ministerio ha designado a usted para que ejerza la censura en la prensa de esta capital. Se empieza a un periodo de censura de prensa. Ya los periódicos ya no informan qué es lo que está ocurriendo, es muy difícil saber lo que está ocurriendo en esta época. Parte de lo que yo he aprendido sobre los motines de febrero, lo he aprendido por documentos inéditos y documentos diplomáticos. En esas circunstancias, entonces, empieza a surgir una especie de prensa clandestina, hojas volantes, como esta que tengo aquí, el submarino, eran que se pasaban de un lado a otro, que se imprimían en impresas clandestinas, algunas eran escritas a máquina. Y veamos de qué habla este tipo de prensa clandestina. Acuérdate, oh pueblo, del 28 de febrero de este año. Acuérdate siempre de cómo una familia ensorbecida por su dinero y adueñada del poder para desgracia suya, regó las calles de San Salvador con tu sangre. Está hablando de la poderosa familia Meléndez Quiñones que ha reprimido el pueblo el 28 de febrero. Y da 2 detalles. Habla de los eunucos que llaman Asamblea Nacional y habla de los obedientes periódicos del país. Es decir, ellos lo que están articulando es que las cosas que hace la familia Meléndez Quiñones las pueden hacer porque no existe un poder legislativo independiente, porque no existe una prensa independiente. Y es fácil de ver cómo esa decisión tan mala de desmonetizar la prensa, la plata, en momentos de penuria económica se llevó a cabo cuando no había ninguna discusión pública, cuando no había una Asamblea Nacional que hiciera preguntas, cuando no había un sistema judicial al cual acudir, cuando no había periódicos que podían hacer preguntas. Entonces, claramente esta prensa clandestina está hablando de que el problema aquí es que la Asamblea Nacional no es independiente, los periódicos no son independientes. El tercer tema que habíamos mencionado para 1821 y queremos ver cómo funciona en 1921 es el tema de la salud pública. Este cuadro estadístico que tengo aquí es el de las defunciones en 1921. No sé si se alcanza a ver, pero he señalado con una flecha roja cuáles eran las principales causas de muerte, que tenía que ver con enfermedades contagiosas,
con parásitos intestinales, con infecciones intestinales y ese tipo de cosas. Para enfrentar la problemática de salud pública, los personeros de la dinastía Meléndez Quiñones habían invitado a la Fundación Rockefeller, que se había dedicado a temas de sanidad. La Fundación Rockefeller había sido fundada por John D. Rockefeller, el fundador de la Standard Oil Company. En ese tiempo era el hombre más rico del mundo. Pero esta filantropía se dedicaba a la salud pública y tenían médicos especializados en salud tropical. Entonces enviaron al doctor Charles Bailey a El Salvador, que dirigía, como ven ustedes en esta correspondencia que está en el archivo Rockefeller, campañas de vacunación contra la fiebre amarilla, la famosa vacuna Noguchi de aquella época. Y tenían campañas muy bien desarrolladas en todo el país. Ahora, uno de los principales problemas que había era el de los parásitos intestinales. Esta foto tan triste que muestro a la izquierda es de un niño que, víctima de los parásitos intestinales, no ha podido desarrollar su cuerpo. Y una de las formas de atacar el problema de los parásitos intestinales eran campañas de letrinización, porque se decía que la presencia de heces fecales en la tierra conducía a que hubiera más parásitos intestinales en los niños que iban descalzos en la calle. Entonces, las campañas de letrinización eran parte importante de la actividad de sanidad de aquella época. Ahora bien, la familia Meléndez Quiñones no sabía distinguir entre sus intereses personales y los intereses del país. Entonces, ellos manipularon a la Fundación Rockefeller para que las primeras campañas de letrinización se hicieran en sus propiedades. Aquí no sé si se alcanza a ver, está subrayado en amarillo, que de las primeras campañas de letrinización se hicieron en la finca El Ángel. La finca El Ángel era la gran propiedad azucarera de los Meléndez. Y aquí les muestro el mapa. En el departamento de San Salvador, en el centro de San Salvador, en el valle El Ángel, está en el centro la finca El Ángel. Tengo entendido que ahora el valle El Ángel es un sitio de particular controversia por las urbanizaciones que se están planeando para esa zona. Pero en 1921, la Fundación Rockefeller fue a la finca El Ángel en una campaña de letrinización que favorecía los intereses de la familia Meléndez. También la familia Meléndez Quiñones le daba prioridad a que se dieran vacunas y se llevaran estos servicios al ejército, porque les interesaba para protegerse, para mantenerse en el poder, básicamente. No tengo yo una foto del doctor Bailey, la busqué y no la encontré, pero sí tenía una foto del automóvil del doctor Bailey, que no es un buen sustituto, pero por lo menos es una curiosidad que me encontré en el archivo. Así quedó el doctor Bailey, el automóvil del doctor Bailey después del terremoto de 1917. Entonces, ya vemos que los temas del impacto externo, la libertad de prensa y la salud pública resonaron en El Salvador en 1921. Viajemos ahora en el tiempo a febrero de 2021, a estas semanas pasadas. Aquí tenemos un mapa ya mucho más moderno de El Salvador. Es un mapa que saqué de Google Maps ayer, o sea que es lo más al día que les puedo presentar. Y vamos a ir a El Salvador de las ventas ambulantes cerca del Palacio Nacional y de la Catedral. Entonces, veamos cómo resuenan estos temas. Tenemos que uno de los problemas era el de los límites a los poderosos. Uno de los acontecimientos importantes este mes ha sido la conmemoración del 9F, que Arena califica como hechos penosos, nefastos y oscuros. Y tiene una foto ahí, el diario de hoy, del ejército en la Asamblea Legislativa. Ahora me parece como más relevante para lo que voy a hablar lo que dice Nidia Díaz del FMLN. Yo veo al 9F
como un golpe de Estado que duró minutos, un golpe del Ejecutivo al Legislativo. O sea, ¿de qué están hablando los señores de Arena y del FMLN? Están hablando de lo que nos decía Montesquieu en El espíritu de las leyes, la importancia de la independencia de los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Lo que nos están diciendo es que es muy preocupante que el poder ejecutivo trate de imponerse sobre el poder judicial, que esta estructura institucional que ha sido tan importante para la prosperidad de la democracia en todo el mundo está en peligro. Estamos volviendo a la misma temática de la institucionalidad que plantean las constituciones de acuerdo con las ideas que planteó el barón de Montesquieu. Pasemos ahora al tema de la libertad de prensa. Otra de las noticias que hemos leído en estas semanas pasadas es que la Comisión Interamericana ordenó al Estado salvadoreño proteger a los miembros del Faro, este periódico electrónico que está en situación de gravedad y urgencia. Y esto, por supuesto, nos regresa a lo que nos decía la Constitución española, que todos los españoles deben de tener la libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas sin necesidad de licencia y, por supuesto, sin temor. Y más relevante todavía, y a mí me gusta mucho citar esto, es lo que dijo José Cecilio del Valle. ¿Cómo se ha conservado la tiranía en todos los tiempos, en todos los pueblos? Por la esclavitud de la imprenta. Es decir, en un país donde la prensa está sometida al poder de los poderosos, hay mucho peligro de la libertad. ¿Cómo se ha destruido la tiranía? Por la libertad de imprenta. La libertad de imprenta, la libertad de prensa es una garantía para que nadie tenga demasiado poder. Es lo que nos decía José Cecilio del Valle hace 200 años. Pasemos ahora al tema de la salud pública. Nuevamente estamos viendo que el tema de la vacuna del COVID ha sido objeto de constantes tweets de la Secretaría de Prensa de la Presidencia. Es decir, hay un peligro de manipulación política de la salud pública. Entonces, la salud pública tiene importancia política, se quiera o no, ya sea de una forma beneficiosa, como fue el caso de Pedro Molina, que derivó mucho de su legitimidad como político, de haber sido uno de los promotores de la vacunación y de ser el protomédico de la Capitanía General, o la manipulación que hicieron los Meléndez de la salud pública para beneficiar sus propiedades, o lo que podría ocurrir en El Salvador en estos tiempos. Entonces tenemos que también los acontecimientos externos pueden tener un impacto. El COVID es un acontecimiento externo indudable que ha afectado muchísimo a El Salvador, pero también el cambio de poder en Estados Unidos. Tenemos que una noticia reciente, octubre de 2020, es el gobierno de Estados Unidos alabando a las actuaciones del gobierno salvadoreño, pero para febrero de 2021, el gobierno de Estados Unidos, bajo un nuevo régimen, le niega reuniones al señor Bukele, al presidente Bukele, cuando llegó a Washington. Es decir, que cambios políticos fuera de El Salvador pueden tener una repercusión política muy directa en los acontecimientos nacionales. Entonces tenemos así que a través del tiempo hay temas que como que se van repitiendo, como que se van reproduciendo. Entonces en El Salvador la gente se pregunta, ¿cómo ponerle límites a los poderosos? La gente se pregunta, ¿a quién van a vacunar primero? ¿Se va a vacunar? ¿Se va a manipular políticamente el tema de la vacunación? La gente se pregunta, ¿cómo va a afectar los cambios en los Estados Unidos a lo que ocurre en El Salvador? Bueno, hasta aquí llega mi presentación. Nos encontraremos nuevamente con una discusión similar el 21 de marzo y si le interesan mis videos, pues los encontrará en el canal de YouTube
pueden buscar bajo Héctor Lindo y tal vez los encuentran en Google. Bueno, doctora, yo creo que habrá más de alguna pregunta entre nuestros oyentes y yo con gusto podría responder cualquier cosa. Claro que sí, doctor Lindo. Qué presentación tan interesante, relevante e importante. Le doy las gracias y asimismo le cuento que nos están viendo James Seaver Flemings, Mario Enrique Alcalmo, Jaime Montezungo, eh, además de eso, Silvia Radwan, Mario Enrique, está León Verde, saludos, Ulan Calmo también, Nadia Romero, Carla Chinchilla, eh, nos dicen, saludos desde Guatemala, Gladys Tobar, profesora titular del Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos. Mire qué bien. Así es que qué alegre, porque estuviste mencionando, por supuesto, a los graduados, a los estudiosos de la Universidad de San Carlos ya en Mm. 1821, ¿verdad? También tenemos, nos ha estado viendo el Museo de la Palabra y de la Imagen. Aquí tengo una pregunta. Carla Chinchilla, Ramón González Trejo. Aquí hay una pregunta. Aquí viene. Tili Perdomo, Sonia Spoon, Miguel Chinchilla, Amaya, Julio Ricardo Torres, Oscar Lindo también, Mauricio Siciliano. Dice James Fleming, la influencia de la libertad de la persona y de la prensa vino más de Europa o de los Estados Unidos o una mezcla. Eh, una mezcla, realmente los pensadores de la Universidad de San Carlos y particularmente gente como José Cecilio del Valle se mantenían muy informados. Ellos leían, ellos establecían correspondencia, o sea que las dos eran fuentes importantes de información y realmente estas ideas viajaban, las ideas de la ilustración viajaban de Europa a Norteamérica y de ahí inspiraban a los próceres de América Latina. Bueno, fíjate que también cuando hablaron de Joaquín Lindo, preguntaban que si era pariente tuyo. Pues que yo sepa, no. El apellido es poco frecuente, la verdad, pero hasta de donde sé, mis antecesores vienen más bien del Caribe, no de Honduras. No de Honduras, así es que está fraternos saludos, Eduardo Clavel de la Universidad de Nueva San Salvador, de la Escuela de Humanidades, licenciatura en Ciencias Políticas. Julio Ricardo Torres Sander, Sergio Reyes Mazariegos, saludos desde Guatemala, y nuevo ahí Mazariego, el nombre Mazariego, Elizabeth de Aguilar, Ramón González Trejo, Sonia Spoon, Elizabeth Caro Chinchilla, Julio Torres. Déjame ver si hay más preguntas. Oscar Lindo, de nuevo. Interesante conocer, estudiar nuestra historia. Gracias por el aporte. Hoy es más necesario que nunca, pues hoy se ha mancillado nuestra historia. Mancillado nuestra historia. Y dice Edgar Rosales. No sé, ¿quieres hacer algún comentario al respecto, Héctor? Bueno, yo lo que trato es de mostrar la importancia de pensar históricamente. Así que El Salvador no se ha inventado hoy, sino que los acontecimientos del pasado nos definen y tenemos que conocer lo que ha ocurrido en el pasado para poder pensar cómo superarlo. Es decir, venimos de donde venimos, nuestra historia no es muy rica en experiencias democráticas, pero entonces tenemos que pensar cuál es el siguiente paso para abandonar ciertas prácticas políticas que han sido muy dañinas. Claro que sí. Además es interesante también cómo tú nos haces pensar que siempre hay influencias externas
y que en este caso, por ejemplo, todo lo político, lo de salud pública, es decir, estamos tan interrelacionados, globalizados desde siempre, se puede decir, ¿no? Dentro. Exactamente, sí. Em, eh, Miguel Ángel Chinchilla Maya quedó, tal vez no sabía si estabas hablando de 1921 en lugar de los 821. María Elena Vázquez Arévalo saluda, Niurka Morales Castro, Elizabeth Aguilar, Carla Chinchilla, Maynor Sikai Tuk, Débora Judía, Julio Torres, Miguel Ángel Chinchilla, Elisa Vides. Estoy buscando preguntas, Ivonne Villacorta. Quedó todo tan claro que no hay preguntas. Que dice que no entiendo el salto histórico de 1821 a 1921. Eso es lo que pasa. Es como Es que, que lo que estamos tratando de hacer es como comparar diferentes momentos en el tiempo y cómo ciertas preocupaciones han persistido a través del tiempo. Y la idea del centenario y del bicentenario nos permite establecer estos momentos de comparación equidistantes. claro, pero Jaime Montezungo dice, prensa clandestina, se pregunta. Me recuerda a, entre comillas, la extra de los años 70. Exactamente, cuando no hay libertad de prensa surgen formas alternativas de gente que quiere compartir lo que sabe sobre el momento presente. Dice David Holiday, nos dice, entiendo que es una foto que se está pasando en el 20 de febrero de 1821, 1921 y luego 2021. Parece que ya hizo para enero y seguirá haciéndolo a lo largo del año. Está comentando, ¿no? Que esto vamos Sí, a seguir. Claro que sí, vamos a seguir, David. si tenemos el apoyo de la Casa de la Cultura, seguiremos. La Casa de la Cultura está siendo apoyada por ti. Feliz. En realidad, el propósito de esto es pasar este año haciendo historia, rememorando y también conociendo, porque desconocemos la historia, Héctor. Entonces, es importante ver dentro del contexto del Bicentenario qué es lo que ha pasado en estos 200 años, cuáles son los puntos de referencia cada 100 años, ¿no? Y cómo parecen ser, de nuevo, estamos en los mismos puntos y cómo podemos analizar qué fue lo que pasó para ver qué es lo que está pasando. ¿Verdad? Así es, Así es que para nosotros vamos a seguir adelante. Ross Jurts, aquí hay otra, el envejecimiento de la moneda fue relativamente frecuente en la historia para ganancia del emisor. ¿Cuál fue la motivación en 1921? bueno, en 1921 esto es como la culminación de un proceso de modernización monetaria que se ha promovido desde los Estados Unidos. Había unas conferencias financieras panamericanas que invitaban a ministros de Hacienda de toda América Latina para discutir formas de armonizar las políticas financieras y los sistemas monetarios de toda América Latina. Es decir, aquí hay una influencia grande desde fuera. Había misiones financieras que mandaba el Departamento de Estado y el Departamento de Tesoro para armonizar un sistema que permitiera mayor flujo de comercio por toda la región panamericana. Es un movimiento que se llamaba el panamericanismo. Entonces tenían conferencias médicas, pero las financieras eran muy importantes. Y ahí se desarrollaba como un consenso sobre políticas. Y la adopción del patrón oro puro era algo que Estados Unidos quería ver en toda América Latina. Bueno, Sergio Reyes Mazariego dice, pero ¿en dónde queda en todo este embrollo la Capitanía General de Guatemala ubicada en Antigua Guatemala? ¿Cuál era el impacto en los 1800? Bueno, lo que pasa es que después del terremoto de Antigua Guatemala, la capital pasó a la Nueva Asunción de Guatemala.
Entonces, el grabado que mostré es de una ciudad relativamente nueva, la ciudad de la Nueva Asunción de Guatemala, por aquel terremoto tan destructivo que hubo en Antigua Guatemala. Bueno, Leonel Hernández, Julio Ricardo Torres, Ivonne Villacorta, Oscar Valdés dice, ¿la hacienda El Ángel se extendía hasta el lago de Ilopango? Pregunta. No creo, pero sí era una hacienda muy grande. No era la única hacienda en esa zona, pero sí era como un poco el cuartel general de los Meléndez. Ahí iban con frecuencia. Y el, fue una propiedad azucarera muy importante, es decir, de las propiedades azucareras más importantes que tuvo El Salvador en la época. Tanto que los Meléndez le ponían impuesto a todo menos al azúcar. Bueno, sus propios intereses, sí. Para eso era infallable. Siempre que había alguna política hay que buscarle cómo favorecía a la familia, porque en eso nunca se equivocaba. No, imagínate todavía en los años 60, en esa área, yo todavía fui a Zafras, que todavía eso era un área de grandes propiedades de azúcar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, pasábamos ahí. Te comentan que es extremadamente interesante e instructivo. Gracias por el aporte informativo de los antecedentes históricos y sus consecuencias al presente. Coincidencias que son más que coincidencias. Este es Silvia Raduan, una educadora, poeta que vive en el área metropolitana de Washington, miembro de uno de los grupos nuestros. Eh, bueno, aquí también estoy viendo, ¿verdad? Glenda Novoa está también con nosotros. Sabas, claro, ¿cómo podríamos comparar la manipulación de Pedro Molina hace 200 años, lo que sucedió con los Meléndez Quiñones hace 100 años y lo que sucede hoy? Parece que los sucesos se repiten. En alguna medida, pues se puede decir que sí, ¿no? Que hay ciertos aspectos que, que siguen teniendo relevancia, que siguen siendo pertinentes, que hay que analizar. El tema, por ejemplo, que tú mencionaste de la influencia externa, cómo a veces choques externos simplemente cambian, transforman totalmente nuestra vida interna dentro del país, inclusive la vida diaria de las personas pueden ser transformadas por algo que ocurre a miles de kilómetros de distancia. Eso es algo... y también el tema de la estructura política, ¿no? Este constante batallar por encontrar una fórmula que permita la participación de la mayor parte de personas en la vida política del país y limitar la excesiva influencia de grupos muy pequeños. No, y también imagínate la reacción a acciones externas como la devaluación de la plata, ¿no? Y el impacto que eso tiene y cómo hubieron esos motines para manifestar el desacuerdo de la población, ¿no? Y una de las consecuencias de la censura es que muy poca gente sabe sobre esos motines porque no los cubría la prensa, que es algo que discutimos la vez pasada al hablar sobre la imagen falsa que tiene la gente del dictador Martínez. Como había mucha censura de prensa, la gente se queda con una impresión de los años de la dictadura muy diferente a lo que ocurría en realidad. Sí, no, la censura. Además fue bien interesante ver que quien fue puesto para dirigir la censura en el 21 fue Arturo Ambrogi, uno de los grandes intelectuales salvadoreños. Yo no tenía la menor idea que él fue designado como uno de la censura en esa época. Y él volvió a la censura en la época de Martínez, por una época. Eso pensé, según recuerdo. Entonces, tenemos esa visión de Arturo Ambrogi y su poesía lírica, etcétera, pero no
cuál era su rol dentro del sistema político, económico y de prensa, ¿no? Así que David Holiday dice felicitaciones, mucha gente te felicita. Miguel Ángel Chinchilla dice algo así como el péndulo de Toynbee, la repetición de la historia. Ujú, ujú. ¿Verdad? Muchas gracias. Demasiado breve, quisiera seguir escuchando, dice. No, pero yo estoy muy agradecido de toda la atención que hemos tenido y las buenas preguntas que hemos tenido. Me parece excelente. Ahora me pregunta María Elena Vázquez Arévalo, ¿qué intelectuales rescata del 1921 y de hoy día, independientes o que tengan participación en la política? Mira, a mí un intelectual de los años 20 que me parece muy interesante y que es poco conocido es Salvador Merlos, que fue un intelectual antiimperialista, que escribió un libro antiimperialista que se publicó en Costa Rica, que es muy poco conocido, pero realmente está muy bien investigado, es un discurso muy interesante. A mí me gustaría pues rescatar figuras como él, que se han ignorado en parte por el control de la prensa y el control de todo el aparato editorial que ha existido en El Salvador de parte de ciertos grupos. Y alguien como él, que fue un hombre además que tuvo una influencia muy grande sobre estudiantes, fue rector de la Universidad de El Salvador, pero nadie lo recuerda. ¿Verdad? No, eso es una muy buena pregunta en realidad. ¿Cuál es el rol de los intelectuales, no? En todas las épocas. Eh, eh, y por eso me gustó mucho, Héctor, que hayas empezado con dos intelectuales y su rol dentro de la responsabilidad de la prensa, porque los dos tenían, tanto Cecilio del Valle como tenían una manera de presentar sus posiciones. Bueno, y de los intelectuales de esa época también, José Cecilio del Valle, pues uno lo ve como un prócer, apenas lee un par de frases en los libros de historia de secundaria, ¿no? Pero era un pensador muy, muy al día y muy interesante. Realmente leer a José Cecilio del Valle, uno dice, este señor era clarividente, tiene pasajes en los que prácticamente predice la globalización y con mucha precisión. Es, el, hay pensadores en aquella época que eran bastante originales, bien informados, escribía bien, con mucha claridad. O sea que una de las cosas que yo quiero enfatizar es que hay que tomar El Salvador en serio y estudiarlo en serio. Es un objeto de estudio, no es, no es algo que hayamos hecho con la suficiente intensidad. De acuerdo, yo siento, me siento ignorante de la historia del país y eh, eh, porque no lo estudiamos y no queremos ver esa historia, ¿verdad? Y sabemos que fuimos influenciados cuando estábamos estudiando en no ver la realidad de la historia, ¿verdad? Nos negaron la historia. Entonces, Exactamente, sí. ahora estamos redescubriendo nuestra historia. Muriel Asbun dice muchos saludos y mil gracias, como siempre, por esta excelente presentación. Emilia Bermúdez dice, doctor Lindo, que se repita pronto, porque teníamos varios años sin tener esas importantes y culturalizantes charlas. Excelente disertación. Felicitaciones, dicen. Doctor Lindo. Saludos, Héctor. Tuve el honor de conocer a tu papá, también a Ricardo Lindo y a tu mamá. Es Miguel Ángel Chinchilla Maya. Ah, qué bien. Un Y, saludo desde aquí. aquí está preguntando Edward Kakov, ¿qué participación política tuvo Arturo Ambrogi? Saludos, Eduardo, desde El Salvador. Bueno, Arturo Ambrogi era cercano
a la familia Meléndez Quiñones. Él fue director de la Biblioteca Nacional, pero era miembro también, yo he visto su lista entre los, su nombre en la lista de miembros del partido del doctor Quiñones, era quiñonista, y he visto alguna correspondencia política, él estaba metido un poco en la parte de organización política a favor del doctor Quiñones, que tenía un aparato político clientelista bastante extenso. Sí, bueno, sería interesante, Héctor, también en el futuro pensar una cátedra sobre los Meléndez Quiñones y ese impacto que tuvo esa dinastía en el desarrollo del país. Bueno, para eso está mi último libro también, lo recomiendo. Ah, bueno, cuéntenos de ese, recomiende de ese libro, por favor. No, 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 El alborotador de Centroamérica, este libro sobre el antiimperialismo temprano en El Salvador, tiene bastante información sobre el periodo temprano de Meléndez, Carlos Meléndez y Jorge Meléndez. ¿Y a dónde se puede conseguir el libro? En la librería de la UCA, porque lo imprimió la casa editorial de la UCA. Entonces, en Las Cascadas. Y también se puede conseguir en línea de una tienda de libros latinos en línea. Bueno, muy bien. Aquí Nadia dice, muy congruente el planteamiento, me parece muy interesante, sobre todo las epidemias de salud en nuestros pueblos. Y bueno, María Elena Vázquez dice, doctor Lindo, en este caso no exista ejército en Costa Rica y los programas de educación prematuros en los otros países de Centroamérica. ¿Es eso lo que ha hecho la diferencia en Costa Rica? El ejército se elimina en Costa Rica bastante más tarde, se elimina el 48, creo. Pero sí, ya desde antes el ejército en Costa Rica tenía bastante menos importancia que en el resto de Centroamérica. Desde temprano, Costa Rica gastaba más dinero en educación que en ejércitos y tenía una sociedad civil más fuerte que en El Salvador. Bueno, y tal vez un estamento intelectual, no sé, más periódicos. Y un sistema económico diferente también, mucho más caficultor pequeño, y eso les daba más autonomía como actores políticos. Es todo un tema discutido por los historiadores, lo que se llama la excepcionalidad de Costa Rica, que hay discusiones bastante profundas sobre cuál es la diferencia, qué es lo que los distingue del resto de Centroamérica, el tipo de mano de obra que tenían, el tipo de organización política, el tipo de arreglos institucionales. Pues No es un tema sencillo. no, aquí Oscar Valdés dice, todavía hay propiedades de los Meléndez al norte de Ilopango, en el área de Venecia, etcétera, dice. Sí, Venecia era una de las principales propiedades de Jorge Meléndez y creo que tenía una casa bonita en Venecia. Bueno, ya le digo, aquí siguen, pero yo creo que ha llegado el momento. Aquí una última pregunta. ¿Qué mujeres intelectuales podríamos mencionar en 1821 y 1921 en esos contextos políticos? En 1821, intelectuales como conocemos ahora, pues no tengo ninguna persona en mente, porque además en aquella época el acceso a la alfabetización para mujeres era bastante limitado y el acceso a educación universitaria. Pero para 1921 sí, para 1921 tenemos como figura política súper interesante a Prudencia Ayala. Como feminista tenemos a doña Victoria Magaña de Fortín, que escribió un libro feminista que nadie conoce, muy interesante, que estoy tratando de insistir que lo vuelvan a publicar. Esta gente como Teresa Masferrer, por ejemplo, que es la hermana de Alberto Masferrer, que ella era una intelectual por su cuenta. Y luego, un poco más tarde, ya está Amparo Casamalhuapa. Es decir, ahí también hay mucho que estudiar sobre el feminismo temprano. El próximo mes va a salir un artículo mío sobre este tema,
pero ya dimos una plática, ¿no? Para la Casa de la Cultura sobre el tema. Sí, pero es bueno recordarlo ahora el mes de marzo que viene, que es el mes de la mujer, ¿verdad? Un último comentario interesante de Oscar Valdés dice, Cecilio del Valle poco a poco impartió clases sobre la riqueza de las naciones de Adam Smith en la Universidad de San Carlos. No lo hizo por falta de alumnos, dicen. Bueno, aquí no le faltan los alumnos, doctor Lindo, porque hay mucha gente. Quiero agradecerles a todos que hayan estado con nosotros. La verdad que para mí siempre es un honor y un placer tenerte, Héctor, y empezar a conocer nuestra historia y cómo estamos pasando por un momento de nuevo de crisis este mes de febrero del 2021 con esos elementos y la importancia de aprender a pensar por nosotros mismos y ver las situaciones tal como son. Bueno, doctor Lindo, un placer. Muchas Muchísimas gracias a gracias ustedes. a todos y nos vemos el 21 de marzo. No lo olviden, 21 de marzo tienen cita con el doctor Héctor Lindo. Buenas noches a todos y muy agradecida. Buenas noches.